Gloria a Dios. Bienvenidos a Ceres, al Centro de Reconciliación y Restauración Jesús Fuente de Vida. Dios tiene una palabra bien trascendental para su vida hoy. Porque la historia que Dios le va a contar hoy es la historia de la salvación de su vida. Es la historia del milagro que Dios quiere hacer en su vida. Es la historia que cambiará su vida desde ahora y para siempre. Pero no de la manera tradicional como usted está acostumbrado a entender esta historia. Es la historia de los 10 leprosos. Le voy a hacer un resumen de la historia antes que entremos allá al texto que está en el libro de Lucas, en el capítulo 17 y en el verso 11. Allí empieza la historia. Vamos a buscarla entonces. Quiero que abra bien sus ojos, y cuando le digo ojos, no me refiero al músculo ocular. ¿Sí comprende? Ojo, al miembro, no me refiero a ese ojo. Cuando la Biblia habla de ojo, se refiere a la sabiduría, al sentido de la inteligencia. Tiene que abrir ahora en este momento su sentido de la inteligencia, su sentido de la sabiduría, su sentido del conocimiento, para que pueda asimilar la verdad de Dios como Dios se la dice, no como usted la interpreta. ¿Cuántos comprendieron eso? Cuando Bartimeo le pidió al Señor, este es un, como cuando uno va a un restaurante, le ofrecen, ¿qué le ofrecen? Una entrada. Esta es una entrada, ¿cierto? Cuando Bartimeo le pidió al Señor que le abriera, que le devolviera la vista, lo que le quiso decir es el sentido de la sabiduría, que mi inteligencia sea iluminada por la luz de la palabra. Es decir, que sea la palabra de Dios la que hable a mí y no el conocimiento cultural, religioso y existencial que usted le tiene que pedir a Dios. Señor, que sea la sabiduría tuya la que venga ahora en este instante, Joseph, a mi vida y me haga comprender tu palabra como tú me la hablas y no como yo la interpreto. Roxana, ¿estás comprendiendo? Porque todo ser humano trae preconceptos en su mente, trae un conocimiento previo, y cuando llega a una iglesia, cuando Dios le habla, estaba oculto. ¿Me ha comprendido? ¿Cuántos lo entienden? Esta palabra es trascendental. La historia de los 10 leprosos usted la va a ver hoy desde otro contexto, no desde lo común, como la gente acostumbra a mirar las cosas, desde la fantasía religiosa, desde el milagro y que sobrenatural, entendiendo sobrenatural como si viniera, ¿qué le digo yo? Mágico a la vida del ser humano. Amén. El poder de Dios obra en el universo, pero de una manera diferente a la magia que preconceptualmente tienen los religiosos en su mente. ¿Cuántos me han entendido, hermano? La palabra de Dios tiene un poder que opera en el universo para cambiar la realidad de la vida del ser humano. Pero lejos está de esa magia que usted piensa que es. Porque la palabra de Dios se cumple, mi amado hermano, de acuerdo a un proceso que Dios establece en su vida para que esa palabra pueda hacerse real y material en usted. ¿Cuántos entendieron eso? Si usted no vive ese proceso, que fue el que vivieron los leprosos, la palabra de Dios no va a ser realidad en su vida. Porque Dios no le va a dar nunca una piedra en lugar de un pan. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos lo entendieron así? Vamos a leer la historia para que usted lo entienda, lo reciba en el espíritu como Dios se lo habla, no como usted lo interpreta. Amén. Para que usted vea cosas que usted no había visto nunca allí. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, voy a ubicarme de este lado, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Miren cómo está escrita
esa expresión que le dijeron los leprosos a Jesús? ¿Cómo está escrita? A ver, ¿cómo la ves tú, Luli? ¿Cómo? Silencio a los demás. ¿Cómo es? Si la ves, está en el verso 13. ¿Cómo está escrita esa expresión? No, que cómo está escrita. Está escrita entre signos de admiración. ¿Ves el signo al lado y el otro lado? Significa, esos signos de admiración, lo que buscaba el escritor es que nosotros entendiéramos que son palabras que salieron del corazón de los 10 leprosos. Porque, ¿qué expresan los signos de admiración? La emoción que había en el que gritó o en los que gritaron. Eso es lo que Dios quiere que usted vea. Por eso es que es bueno que usted abra los ojos para que vea que toda tilde, toda coma, todo signo de puntuación que Dios escribió nos habla. Amén. Gloria a Dios. 14. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron ¿qué? Limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. ¿Quién fue el que se devolvió? Uno de ellos. ¿Y cuántos eran? 10. Ok. Verso 17, Jesús le preguntó, verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Ojo con eso también. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que los otros 9 no fueron salvados, solo fueron sanados. Eso, ¿qué nos enseña en esta mañana? Vayamos al verso 11 primero. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea, no en Jerusalén todavía. Iba camino a Jerusalén. Es bueno que usted entienda todo eso, porque es que cada situación, cada expresión, cada región que el Señor utilizó para comunicar su historia nos habla, nos enseña. Usted tiene que aprender a investigar, a buscar por qué ocurrió ahí y por qué no ocurrió en otra parte. ¿Sabe qué significa ese, por decirlo así, triángulo? Porque me habla de 3 ciudades: Jerusalén, Samaria y Galilea, o de 3 regiones, ¿verdad? Resulta que Jesús va como hoy Jesús está aquí, porque Jesús está aquí hablándonos. Mire, la palabra de Dios va por la vida del ser humano a diferentes personas, o sean judías de Jerusalén, o sean samaritanas, o sean gentiles como los de Galilea. ¿Me ha comprendido esto? El número 3 ahí representa como que cualquier tipo de persona, cualquier tipo de denominación, cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de ideología es alcanzada por el poder de Jesús. Jesús ha sido enviado universalmente a todo ser humano, independientemente de su condición religiosa, de su condición ideológica, de su ciencia, su sabiduría, de todo lo cultural que en esa persona y en esa vida haya.
¿Me ha comprendido? Jesús ha sido enviado tanto al negro como al blanco, como al indio, como al judío, como al chino. ¿Me ha comprendido? Al rico o al pobre. ¿Me ha comprendido? Jesús ha sido enviado a todo ser humano. A todo ser humano. Que tenga ¿qué condición? La condición que tenían los 10 leprosos. ¿Cómo estaban los 10 leprosos? Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon. ¿Cómo se pararon? De lejos. ¿Qué significa eso? Hay una lejanía entre tú y Jesús. Eso es lo que significa, amado. Hay una lejanía entre tú y Jesús. ¿Causada por qué? ¿Por qué está causada, Javier? Por la lepra. Los hombres eran leprosos, padrecitos. ¿Qué es la lepra? La lepra es tu condición de vida, manito. La lepra es tu maldad. La lepra es la iniquidad. La lepra es el pecado que hay en ti. Todo eso que te mantiene alejado de Jesús. Lo que no te permite vivir en la gracia de Él. Lo que no te permite clamar y que inmediatamente el sol salga. ¿Me has entendido? La lepra representa el sufrimiento del ser humano que vive sin Dios. ¿Y quiénes viven sin Dios? Los 10, todos. Judíos, gentiles. Judíos son cristianos. Gentiles son, como le llaman los religiosos del mundo. Y samaritanos son los que dicen creer en Dios, pero practican muchas cosas que no son de Dios. Es decir, universalmente todos los seres humanos viven sin Dios en un momento de su vida. ¿Y cómo viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo vivían los leprosos? Solos, es lo primero, ¿cierto? A lo lejos, aislados, apartados, sin esperanza, despreciados. ¿Usted me está comprendiendo? La historia de los leprosos es como todas las historias de Dios, llena de signos y símbolos para enseñarte las verdades de Dios a tu vida. Entonces usted tiene que aprender a ver la historia de los leprosos. ¿Quiénes son los leprosos? Ahora entiendo que el leproso era yo. Ahora entiendo que yo vivía alejado de Dios. Hay muchos que hoy todavía viven alejados de Dios. Por eso es que sufres, mami. Por eso es que estás sola. Por eso es que te sientes así como te sientes. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Amén. Por eso es que no logras llenar el vacío de tu alma. Porque ¿cómo vives? En el pecado, es decir, lleno de lepra. Necesitas a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero si yo vengo a la iglesia, no importa, ahí no habían judíos. Los judíos iban a la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Es que Jesús no es una iglesia, no es una institución. Hoy las personas se esfuerzan y se esforzan a pertenecer a una institución. ¿Y de qué denominación eres tú? ¿Y cuál es el concilio que te avala? ¿Qué importancia tiene el concilio que te avala? Lo que importa para Dios es tu corazón, cómo está tu alma. ¿Sí me comprende? Hoy usted se esfuerza y se esforza es por pertenecer al catolicismo, al cristianismo. ¿Y dónde queda Jesús? Y por eso es que vivimos, ¿cómo vivimos? Alejados y apartados de Dios. Sufriendo, ¿de qué sufrían ellos los leprosos? Por ejemplo, de soledad. ¿Cierto? Oiga, y qué doloroso es sufrir de soledad, sino que lo digan las personas que viven solas. ¿Me comprende? ¿Cuántos lo entienden? A ver, ¿estás entendiendo lo que hay ahora? ¿Se te está aclarando tu mente? Pídele a Dios que abra su entendimiento. Los 10 leprosos, ¿saben a quién representan? A ese mundo universal lleno de personas de diferentes ideologías, amén, de diferentes religiones, de diferentes culturas,
ellas, ¿cómo viven? Leprosos, enfermos, amén, llenos de vacíos, llenos de desesperanza, sin familia, porque obviamente estas personas pertenecen a una familia, pero no viven en su familia. Así viven muchos. ¿Sí comprenden? ¿Cuántos lo entienden? Estas personas han sido separadas de la sociedad. ¿Me comprenden? De pronto tú te sientes excluido o excluida de esa sociedad a la que perteneces. No encajas, sientes que no encajas, estás leproso. ¿Cuántos me comprenden, hermano? Necesitas que Jesús te sane. Y más que te sane, que te salve. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Mira, hay judíos, es decir, los de Jerusalén, samaritanos y galileos, entre los 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los leprosos están viviendo allí como en ese triángulo, en esa región por donde Jesús pasó. Y fíjense, oye, hay algo importante e interesante que la historia nos dice, y es que el dolor los juntó. Porque judíos, los de Jerusalén, y samaritanos se odiaban. ¿Cómo era que estaban juntos? La tragedia y el dolor une a las personas. ¿Cierto? ¿Cuántos lo entienden, hermano? Pero qué bueno que al unirse, todos los 10 buscaron a Jesús. ¿Me ha comprendido? Tú te debes unir con otra persona en tus desgracias, pero para ponerte de acuerdo con ella en buscar a Dios para que nos salve a todos. No es para autolamentarte, autocompadecerte, como habitualmente ocurre. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? Los 10 leprosos, entonces, ¿a quiénes representan? A nosotros. ¿Cómo estamos? Llenos de lepra. ¿Qué es la lepra? Es el sufrimiento que hoy tengo. ¿Soy feliz? No soy feliz. ¿Por qué no soy feliz? Porque tengo lepra. ¿Qué es la lepra? Es la consecuencia de mi pecado. ¿Sabe qué traduce lepra? Estar inmundo. ¿Estar qué? Estoy inmundo, estoy sucio. Necesito a Cristo, necesito que Jesús me lave. Pero si yo voy a la iglesia, estoy inmundo. La iglesia no me salva. El que me salva es Jesús. ¿Cuántos lo estarán entendiendo, hermano? Entonces usted deje de buscar a una institución a la cual pertenecer. Deje de buscar un concilio. Deje de buscar a los hombres y busque a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Que yo voy a esta iglesia porque tiene unción, o no voy a aquella porque no tiene unción, según el concepto mío, es pretender que yo entre como en un éxtasis emocional cada vez que vaya a la iglesia. Jesucristo no son emociones, papi. Jesucristo nunca ministró a ninguna persona. ¿Qué hacía Jesucristo con las personas? Les hablaba. ¿Escuchó eso, hermana Judí? Les hablaba. ¿Escuchó eso? Que el hombre se ha inventado esos ritos y esas cosas, eso es otro cuento. Pero nada, escuchen esto, nada tiene que ver eso con Dios. Y con el proceso de transformación, porque los leprosos sufrieron un proceso de transformación y ahora lo vamos a ver. ¿Cuántos me estarán entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué buscas tú cuando tú vienes a la iglesia? Aprende a buscar a Jesús. El que se devolvió, él se encontró ¿con quién? Con Jesús. Los otros 9, ¿qué buscaban? Autosatisfacer sus deseos espirituales, emocionales, de salud física, de salud familiar. Es decir, sus necesidades, sus vacíos. Mami, si tú estás buscando llenar tus vacíos, en cuanto te sean llenos por Jesús, te vas a ir de la iglesia.
tienes que buscar es llenar tu vida de Jesús. ¿Me estás comprendiendo, Rosa? La mayoría de la gente que busca llenar, la mayoría, ¿por qué? Porque de 10, 9, mire la proporción, sácale cuenta, de 10, 9 buscan llenar sus vacíos emocionales, religiosos, decir, ay, esa iglesia sí me gusta, ay, esta iglesia no me gusta. ¿Quién dijo que te tiene que gustar? ¿Sí me comprende? Ay, me sentí bien. ¿Quién dijo que te tenías que sentir bien? Te tenías que sentir incómodo cuando la palabra penetrara lo más profundo de tu ser y removiera tus tuétanos y descubriera tu pecado. Así era que te tenías que sentir. Sucio, inmundo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces la gente va a las iglesias a sentirse. ¿Cómo quiere sentirse? Bien. Ay, me sentí bien. Ese ahorita se va. Porque es que Dios no es Dios de emociones. Dios es Dios de palabra. De palabra, sí. De palabra, Javier. De palabra. Rosana, de palabra. De palabra. Dios te va a hablar y su palabra te va a confrontar. Tu palabra te va a enfrentar. Su palabra te va a exhortar. Su palabra te va a enseñar. Su palabra te va a redarguir. Si has cometido pecado, su palabra te va a hacer sentir mal, incómodo, sucio, pecador. ¿Está entendiendo eso? Amén. ¿Cuántos me han entendido, hermano? Amén. ¿Cuántos lo comprenden y le dan gracias a Dios? Pero aquí Dios, que Dios me acepta como soy. Dios no te acepta como eres. Jesús vino a transformar vidas como a los 10 leprosos. ¿Me han comprendido y entendido? ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces usted salga de esa idea o de esa ideología de creer que usted viene a buscar a un Dios que se acomode a como usted es. Que es la idea universal. Los 10 leprosos, ¿qué buscaban? Que Jesús les quitara, ¿qué cosa? La lepra. Todos 10. ¿Me ha comprendido? Pero hubo uno que marcó la diferencia. Hubo uno que decidió regresarse a agradecerle al Señor, a servirle al Señor. Amén. Fue secundario el milagro que recibió. Para la mayoría de la gente es primario el milagro que quieren recibir. Por ahí hay muchas iglesias que dicen, ¿quieres un milagro? Y con eso atraen a la gente. ¿Quieres un milagro? Y entonces la gente va, ¿por qué va? ¿Por Jesús o por el milagro? Por el milagro, hermano. ¿Sí comprende? Y por eso es que sus vidas no son transformadas. No son salvos. ¿No son qué? Salvos. Apaga el abanico si eso le afecta los ojos y le pone así. Claro, porque eso lo traslada a otro planeta y no lo deja escuchar. ¿Me está entendiendo? ¿Quieres un milagro? ¿Comprende? ¿Por qué? Porque es que universalmente el ser humano, ¿qué quiere de Dios? Un milagro. Más nada. No quiero compromiso, no quiero que me digas esto, no quiero que me digas aquello, no que me digas cómo tengo que caminar, cómo me tengo que comportar. Yo lo que quiero, ¿qué es lo que quiero? Un milagro. Amén. Universalmente los 10, ¿qué querían? Un milagro. ¿Usted me está entendiendo esta palabra? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción de Jesús frente al deseo universal de las personas? Ayudarles, darles el milagro. ¿Acaso Jesús los clasificó? Dijo, ya yo sé que 9 se van a ir y uno es el que va a venir, entonces nada más voy a sanar a uno solo. ¿Jesús dijo eso? ¿Qué les dijo Jesús? La respuesta del Señor fue inmediata. Mira lo que ahí dice. Ellos alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿cierto? Y está ahí entre admiración. Es decir, en ese momento, cuando ellos necesitaban el milagro, fueron convincentes. ¿Qué fueron? Convincentes. Claro. ¿No ves que todo el que quiere algo es como?
convincente. Y por eso está entre admiración. Porque los 10 tuvieron el mismo sentimiento, la misma solicitud, la misma forma de expresarlo, el mismo deseo del corazón. Sus almas estaban todas en la misma sincronía. ¿Cierto? Y es que todos vienen a Jesús con carita de: pastor, es que yo necesito que el Señor haga un milagro en mi familia. Yo quiero que Él me salve. Yo le prometo que yo después hago no sé qué, patatín y patatán. Puro cuento. Y si no, mire la silla. ¿Dónde están los 9? Dígame usted dónde están los 9. Disfrutando de la familia que el Señor les dio, del carro que el Señor les regaló, del hijo o de la hija que el Señor les dio, del marido que el Señor les dio. ¿Dónde están los otros 9? Disfrutando el milagro. ¿Usted qué opina? Tremendo, ¿verdad? Opinen. ¿Dónde están los 9, Rosana? ¿Ah? ¿Dónde están los 9? Opinen. Judí, ¿dónde están los 9? Llevándole el desayunito al marido en la cama. Porque ya Dios le dio al marido. O la mujer. Disfrutando de la salud que Dios les dio. Desperdiciándola otra vez. Si estaban enfermos, ¿cierto? Están en un yate en Malibú. ¿Quiénes quieren estar en un yate en Malibú? Disfrutando del sueldo, del trabajo que ahora tienen. Que tengo mucho trabajo. Ya Dios les hizo el milagro. Eso es lo que querían. Querían a Jesús. Pura paja. ¿Me han entendido? ¿Quiénes son salvos? Los que viven el proceso. Los que su objetivo no es el milagro. Necesitan un milagro que es diferente. Pero su objetivo no es el milagro. Su objetivo es Jesús. Yo necesito un milagro. Tú necesitas un milagro. Los 10 necesitaban un milagro. Porque todos necesitamos que nuestra vida cambie. Dejar de sufrir. Dejar de vivir en soledad. Biblia, que tiene soledad si la están modernizando. ¿Ah? Están poniendo centros comerciales, el carnaval, este de aquí, ¿cómo que se llama? El Plaza del Sol, que tiene soledad. Tiene el aeropuerto, nos lo queremos robar los barranquilleros, ¿cierto? Pues Dios te quiere sacar de soledad. De la soledad del vacío de tu corazón. Amén. Dios te quiere sacar de todo eso que te hace sufrir, porque los leprosos sufrían. ¿Sí? ¿Sufrían o no sufrían? Claro que sufrían. ¿Quién quiere vivir solo como un champiñón? Oye, los champiñones viven solos. ¿Ah? Yo veo que ellos viven, por el contrario, como en un grupito. Los hongos crecen así varios, no crecen uno solo. Entonces, porque si solo como un champiñón, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Pregúntale a Google para ver si te dice. Mis amados, los 10 leprosos, al igual que todos los seres humanos, porque ellos representan a todos los seres humanos, independientemente de en quien creamos, en quien pensemos, necesitamos a Jesús. Amén. Necesitamos a Jesús. Pero hoy Dios, ¿qué te quiere enseñar? Más que un milagro, hermano. Usted necesita más que un milagro. Dile que tienes a tu lado, hermano, necesitamos más que un milagro. Más que un milagro. Porque ¿de qué sirve tenerlo todo si no tienes a Jesús? ¿De qué te sirve tener todos los reinos y tener todo lo que tú quieres, todas las joyas y todos los carros y todo lo material, si no tienes al Señor, si no tienes la salvación? ¿Pero qué persigue hoy
la Iglesia Universal. ¡Ja! Carajo, se espantó. ¿Con quién soñaba? ¿Qué persigue hoy la Iglesia Universal? Un milagro. Un milagro. Pastor, yo quiero que mi marido vuelva, que mi hijo, tener un hijo, que venga no sé quién, que mi hogar se reconstruya. ¿Qué persigue hoy la Iglesia Universal? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Quiere a Jesús? No, un milagro. Y por eso es que el Señor hace la pregunta, Heidi. Y no fueron 10. ¿Y dónde está Heidi? No, ahora se mudó para allá. Se mudó para allá, al lado de... No, ¿cuál? Como ahora tiene más cerca Cartagena, ahora se la pasa allá en el Corralito de Piedra. Disfrutando allá con Celsa. Se olvidó de Dios, del Creador, del que le dio la vida, del que le dio esa familia. ¿Me está escuchando y entendiendo? ¿Sí me comprende? Ríese. Dele ahí la visita. Gloria a Dios. Mira tú. En el verso 14 dice, escúchame esto, y abra su corazón para que lo pueda. Cuando le digo abre el corazón, significa habla la sabiduría que Dios me ha dado, para que usted entienda la voz de Dios. Amén. Cuando Él los vio, coma, ¿verdad? Esa es la reacción de Jesús frente al clamor de ellos. Cuando nosotros clamamos con el alma como clamaron ellos, Dios es incapaz de quedarse quieto y callado. Porque Él es un Padre bueno. Y Él no mira si tú después te vas a perder. Él mira en la necesidad que en ese momento tú tienes. Míralo cómo sufre. Dios le duele el corazón y no puede verte sufrir sin hacer algo. Jesús lo vio. Y Jesús sabía que 9 no iban a regresar. Pero Jesús te quiere bendecir. Porque Jesús sí es bueno. Jesús sí te ama. No como muchos dicen, yo amo a Dios. ¿Cuál amo a Dios? Amas lo que Él te quiere dar. Ay, que no sé qué. ¿Cuál? Tienes que amar a Dios desde la vida, no desde las emociones. Porque este es el problema. Que así como las emociones suben, también que bajan. Entonces cuando medio llueve ya, bueno, adiós Dios. Adiós Jesús. Ya me dio lo que quería, hombre. ¿Sí me comprende? Yo sí. La vida cristiana no es de emociones. ¿Me está comprendiendo? No es de religiosidad. Amén. No es de monjes ni de monjas, ni gente con carita de ángel. Esa no es la vida cristiana. ¿Me han comprendido? Mira, Jesús los vio. No vio al uno, los vio a los 10. ¿Y de dónde eran los 10? Jerusalén, samaritano, Galileo. ¿Qué quiere decir eso? De diferentes culturas, de diferentes creencias, de diferentes credos, de diferentes ideas. ¿Pero qué vio él? Que todos tenían una necesidad en común. ¿Cierto? Los 10 tenían una necesidad en común. Jesús, su compasión, su misericordia es tan grande que no ve la lepra que tenemos, sino la necesidad que hay en nuestra alma de ser salvos. Es que Jesús sí es bueno, porque eso es lo que se llama bondad. Usted, para extenderle la mano a alguien,
alguien, usted primero mira de dónde es, de dónde proviene, por qué. Pero Jesús no vio eso. ¿Sí ven? La bondad de Dios no mira de dónde vienes, de dónde provienes, qué piensas tú, qué no piensas tú. Si eres vicioso, si eres alcohólico, si eres prostituta, si eres de donde seas. Aún si eres ateo. Porque allá habían galileos, gentiles, es decir, gente que creía en dioses, en ídolos, en otras cosas. Galilea de los gentiles, ¿recuerdan? Jesús no mira sino la necesidad que hay en el ser humano. Pero ojo, los que le claman, ¿cierto? Los que le clamaron. Amén. Y dice que Él los vio. Y hay una coma, ¿cierto? Y les dijo. ¿Cómo el Señor va a hacer el milagro? Vamos a leérselo. Les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Eso fue todo lo que les dijo. ¿Cómo el Señor hace el milagro? Les voy a explicar. La expresión id, mostraos a los sacerdotes, significa algo que de pronto usted no lo entiende así literalmente como Él lo expresa. Resulta que los leprosos vivían, escúcheme esto, en las afueras de la ciudad. No tenían derecho, ¿no tenían qué? De vivir dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque contaminaban a los demás. Por supuesto que no tenían derecho de vivir dentro de la ciudad estaba dentro de la iglesia, los parques, no tenían derecho a nada. Ellos tenían que vivir ¿dónde? Alejados, apartados. ¿Me comprende? Cuando algún leproso era sanado, o cuando alguna persona de cualquier enfermedad era sanada, tenía que llevar un certificado. ¿Un qué? Un certificado. ¿Qué es un certificado? Una constancia. Y sobre todo de un sacerdote que dijera, esta persona ya no es inmunda, ya no es un peligro para la sociedad, ya puede entrar a la ciudad. ¿Me comprende? Entonces Jesús los está mandando a buscar el certificado. Usted la pilló. ¿Qué le pidieron ellos? Que les quitaran la lepra. Señor, ¿cierto? Ten misericordia de nosotros. Fue lo que ellos le pidieron, ¿cierto? Y el Señor inmediatamente les dijo, vayan donde el sacerdote por su certificado. ¿Qué les quiso decir? Ya ustedes están limpios. No ha salido la palabra de tu boca cuando ya el Señor conoce tu necesidad y ya ha hecho el milagro que tú querías. Amén. ¿Usted entendió eso, ahí? ¿Cuántos lo entendieron, hermano? Amén. El Señor no les dijo, jaya, quedan sanos. ¿Cierto? Sino que ya les había dado la victoria antes. Así es Dios, es tan bueno, tan misericordioso. ¿Será que usted está comprendiendo esta tremenda palabra? ¿Usted quiere que le ocurra así en la vida? Clámele a Jesús. Busque a Jesús, a Jesús. No busque una institución. No busque una religión. Busque a Jesús, a Jesús. Llénate de Jesús. No alimentes tus emociones. Porque hay mucha gente que cree que busca a Jesús y lo que hace es buscar es llenar esas emociones con palabritas, con cancioncitas. ¿Usted comprende? ¿Cuántos me entienden? Busca a Jesús. A Jesús. ¿Qué significa buscar a Jesús? Anhela venir a la iglesia. Anhela venir a aprender. No te duermas en la iglesia. Abre los ojos cuando Jesús te esté hablando. Eso es busca a Jesús.
Búscalo de madrugada. Clámale a Él. ¿Quiénes claman aquí de madrugada? ¿Quiénes lo buscan de madrugada? ¿Quiénes se levantan 2, 3 de la mañana a clamarle a Jesús? Si no lo hacen, no estás buscando a Jesús. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Tú tienes sed de Jesús. Tener sed de Jesús no es tener sed del sistema religioso. Porque es que hay mucha gente que tiene sed del sistema religioso. Me siento mal porque hoy no fui a la iglesia. O sea que tiene sed ¿de qué? Del sistema religioso. ¿Está comprendiendo eso? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Sabe qué es buscar a Jesús? Buscar la palabra, estudiar la palabra, profundizar la palabra, escudriñar las escrituras, porque de ella emana la vida. Eso es buscar a Jesús. Busca la sabiduría, búscala más que al oro, más que a la plata. Es decir, esfuérzate, 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 esfuérzate en buscar la palabra, esfuérzate en leerla, esfuérzate en preguntar, esfuérzate en buscar a Jesús. ¿Me han comprendido? Eso es lo que nadie hace. Casi nadie lo hace. De 10, 1. ¿Escuchó? De 10, 1. ¿Me ha entendido? Entonces la mayoría, ¿qué hacen? Querer llenar sus vacíos emocionales, religiosos en las iglesias. ¿A dónde van? ¿Pero quieres participar de un discipulado? ¿Quieres participar de un estudio bíblico profundo? No, pastor, no tengo tiempo. Suficiente con venir el jueves y el domingo. ¿Y eso? Un jueves al mes y un domingo al mes. ¿Está entendiendo? ¿Me comprende? Y al día que viene usted, no hay lugar más allá, y que entra y que en la gloria y en la presencia de Dios. ¿Cuál gloria y cuál presencia? Satisface sus vacíos religiosos, que es diferente. Satisface sus emociones que usted trae, que es diferente. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Satisface sus creencias religiosas, pero buscas a Jesús. Lees la Biblia, has profundizado en ella. ¿Quieres llenarte del conocimiento y la sabiduría de Dios? Eso es buscar a Jesús. Haces un estudio bíblico, ahí tienes la Biblia app. Haz un estudio bíblico. Profundiza, pregunta. Busca la sabiduría de Dios mucho más que al oro, mucho más que a la plata. Es decir, esfuérzate. No, lo que pasa es que en lugar de venir al discipulado, yo debo ir a trabajar. Búscala más que al oro y a la plata. Cuando vas a trabajar, estás buscando ¿qué? El oro y la plata. ¿Cuántos me entienden? Pero es que esa es la cultura. Esa es la cultura. La gente viene. ¿Cuándo es que viene la gente a la iglesia? El domingo. No vengas a la iglesia. Ven a Jesús. Ay, pastor, hoy jueves no puedo ir. ¿Está bien? No puede ir a dónde, a la institución, pero estás en la presencia de Dios. Dale un aplauso al Señor para que no quede nada. ¿Sí comprende, hermano? Cuando venimos a la iglesia, ¿qué venimos a buscar, Shirley? Llenar nuestro vacío religioso. Pero usted viene con sed de aprender, con sed de recibir tanta revelación, algo que antes no sabía. ¿Sí me comprende? Irse nuevamente a su casa y coger de pronto el video que quedó filmado en Facebook, en YouTube, y volver a escuchar la palabra y volver a escucharla una vez más. No, ¿ya para qué? 1 hora es suficiente. 2 horas, ¿a qué hora irá a terminar? Yo que tenía un compromiso a las 11 y me tenía que ir. Porque no están buscando a Jesús. ¿Me hago entender?
el Señor les hizo el milagro, le dijo, vayan a buscar su certificado, es decir, ya están sanos. Señor, ¿y no vas a hacer esto y esto y aquello? No, sí, como Naamán el sirio. No, ya están sanos. Porque clamaron y Jehová los escuchó. ¿No ve que usted clama y Jehová lo escucha? Lo malo es que usted, ¿qué hace? Porque, ¿por qué le da la espalda al Señor? Porque es que realmente usted no quería nada con el Señor. Usted lo que quería era a Candelaria. Querías era Candelaria. Apenas Dios te dio a Candelaria, te quedaste con Candelaria y cao pescado. Usted quería era Candelaria. ¿Cuántos entienden eso? Luli, precisamente eso es lo que no nos gusta, que la palabra nos hable de esa forma. Porque ¿qué queremos venir a buscar? Yo quiero un pastor dulce, que me hable del corazón. ¿Qué es lo que quiere usted? No se vende. Si así nos habla el Señor. Amén. El Señor no va a estimular tu emoción. Si tú quieres estimular tu emoción, yo no sé, métete allá a los protagonistas de novelas. ¿Cómo? ¿Está escuchando, hermano? ¿Cuántos lo entienden? Mira. Mientras iban, ¿cómo quedaron? Limpios. Dios es maravilloso. Les hizo el milagro. Amén. Ahora que Dios está maravilloso, te hizo el milagro, ¿qué vas a hacer tú con el milagro? ¿Qué haces tú con el milagro? Dios te hizo el milagro, te devolvió una mamá, ¿cierto? Tú querías una mamá así como esa de ahora, ¿verdad? La mamá dulce, tierna, que te saca piojo y piojosa. Te quiere sacar piojo donde no tienes piojo. ¿Ah? Mira, Joseph, todavía le dan la teta, todavía lo duermen. ¿Ah? Esa era la mamá que querías, ahí la tienes. Esa era la mamá que querías, ahí la tienes. Ese es el milagro. Pero, ¿qué sigue ahora? Por eso es que mucha gente no recibe el milagro, ¿sabes? Porque no cumplen el ciclo. ¿Qué sigue ahora? Mira lo que hicieron estos 10. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, es decir, vio el milagro. Amén. ¿Lo están leyendo allí? ¿Quieren lo leer? Verso 15, vamos a ver. 15, Heidi, ¿dónde vamos? Le voy a poner una versión. A ver, léete la versión tuya, Marilis. Sí. El verso 15. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Mira eso, ¿qué quiere decir? Le puse aquí otra versión más contemporánea, más del actual. Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. O sea, el hombre no está dando gritos de alabanza por su sanidad. El hombre está dando gritos de alabanza ¿a quién? A Dios. ¿Me ha comprendido? Aunque la higuera no florezca, amén, aunque
aunque no tenga la casa llena de lujos, la cocina llena de alimentos, amén, yo glorificaré a mi Dios siempre. Porque es que nosotros no glorificamos lo material y las cosas que el Señor nos da. Nosotros debemos aprender a glorificar ¿a quién? Al que nos dio todas esas cosas. La razón de nuestro culto, por decirlo de alguna manera, la razón de nuestros servicios, la razón de venir los domingos, los jueves, de ir cada día de madrugada, debe ser Dios. ¿Está escuchando eso? La razón no debe ser ¿qué me vas a dar hoy? Esta es la lista de hoy. Y desafortunadamente, esa es la razón de 9. Es decir, de la mayoría. ¿Me ha comprendido? La razón no es adorar a Dios. El leproso que se devolvió regresó dando gritos de alabanza a Dios. ¿Dando qué? Gritos de alabanza a Dios. Dando gritos de alabanza. Resulta que en Oriente, porque el samaritano es de Oriente, de hecho todo ese suceso ocurrió en Oriente. En Oriente ocurren varias cosas culturalmente que nosotros tenemos que traducirlas a Occidente, a donde nosotros vivimos. Ahí dice que ese hombre era samaritano, es decir, de Oriente, y hizo 2 cosas importantes. Hizo gritos. ¿Y cuál fue la otra cosa importante que hizo? Los gritos fueron de alabanza. ¿Cuál fue la otra cosa importante que hizo? Arrodillarse y colocar el rostro en la tierra. Esas son las 2 cosas importantes que este hombre hizo y que nos llaman la atención y nos enseñan algo trascendental. ¿Cómo es nuestra adoración a Dios? Muchas veces la adoración de muchos es una autoadoración o autosatisfacción de las emociones interiores que cada uno trae. ¿Cuántos me han entendido? ¿Será? ¿Comprendió? Nuestra adoración no va dirigida al Ser Supremo, al Creador de los cielos y la tierra. Nuestra adoración va dirigida a sentirnos emocional y espiritualmente bien y en un éxtasis y metidos en la alabanza, por ejemplo, si es alabanza. ¿Me ha comprendido? Mientras que un oriental sí sabe cómo es que se adora al Dios creador de los cielos y la tierra, postrado de rodillas, rostro en tierra. ¿Ha comprendido? Eso tiene un símbolo en Occidente, es decir, en nuestros países latinoamericanos. Eso lo que significa es totalmente rendido todo mi ser y lo que hiciste en mi ser ante ti. ¿Sabe lo que eso significa? No habrá razón alguna que me aparte de estar siempre en tu presencia. Porque lo que me has dado no es más importante que tú. ¿Me ha comprendido? ¿Usted me está entendiendo? Pero la mayoría, lo que Dios da es más importante que Dios. Y por eso es que no hay quien regrese. ¿No hay que qué? No hay quien regrese. No hay quien regrese. Usted ve los jueves 3, 4 gatos. ¿Y dónde están los otros gatos? No sé. No hay quien regrese. Y esto por más que yo les ponga mensajes, nada, eso, porque es que eso no es un hombre. Mira, la gratitud surge del hombre hacia Dios, no la demanda Dios hacia el hombre. Dios no te va a obligar a que tú le agradezcas. O sea, si tú no le agradeces, ¿él qué va a hacer? Simplemente se hace la pregunta: oye, ¿dónde está David? ¿Cierto?
¿Cierto? ¿Dónde estás ahí? Ay, no puedo ir hoy porque tal cosa. No me mande ese tipo de mensajes. Porque es que usted se está excusando con el hombre. ¿Cuántos me comprenden? No se excuse conmigo. Yo lo voy a entender, sí, claro. Mire cómo está usted con Dios. Porque Dios no puso ninguna excusa. Dios no le dijo a los leprosos: espérense un momentico, vengan acá y los examino uno por uno. Sino, vayan los dieron del sacerdote por su certificado, porque ya ustedes están sanos, ya ustedes están limpios. No ve que mientras ellos iban, fueron sanos. ¿Sí comprendió? ¿Cuántos entienden? No me expliquen ni hoy voy a llegar temprano ni hoy voy a llegar tarde. No me expliquen a mí nada, porque yo no necesito que nadie me explique a mí como hombre. Explíqueselo a Dios. ¿Cuántos me entienden, hermano? Los orientales sí que sabían adorar a Dios. Nosotros no. Nosotros adoramos canciones, adoramos melodías, adoramos nuestras propias emociones, pero a Dios, ¿sabe cómo se le adora a Dios? Con fidelidad. ¿Escuchó? Con gratitud. Gratitud no es decir gracias. Gratitud no es decir gracias. ¿Me comprende? Gracias es una palabra. A Dios se le adora con hechos que muestren nuestra gratitud. ¿Cuáles fueron los hechos que demostraron la gratitud del hombre? ¿Cuáles fueron los hechos que demostraron la gratitud del hombre? ¿Hey? ¿Cómo? Devolverse. Eso fue una acción. Devolverse. Él ha podido irse con los otros 9, pero él tomó una decisión, una acción concreta. ¿Me ha comprendido? Él no hizo un bailecito, ni hizo una letrica, ni hizo una cancioncita. No, él tomó una acción. Se devolvió. Ejecutó una acción. ¿Me comprende? De pronto, él ha podido ir donde la familia primero. ¿Cierto? ¿Por qué no fue donde la familia primero? Porque para él más importante era Dios que la familia. Oiga, y lo más terrible es con lo que termina Jesús diciendo: y era samaritano. No lo agregó así porque sí. Ese sabe para qué es, para que los religiosos, como muchos de los que escuchan esta palabra y de los que están aquí, sepan y entiendan que a Dios no se adora desde la religiosidad, sino desde acciones concretas que demuestren que usted verdaderamente está agradecido con el Dios de la vida. Cuando usted ejecute obras que muestren su agradecimiento, es cuando Dios va a decir: gloria a Dios por este tipo que se regresó. ¿Está escuchando eso? Es trascendental e importante escuchar este mensaje. ¿Estás entendiendo eso, Heidi? Nosotros tenemos que romper con esas tradiciones religiosas y esas creencias ideológicas. ¿Oye? Y tenemos que aprender a buscar, a tener un encuentro con Jesús. Este hombre, el samaritano, tuvo un encuentro con Jesús. De pronto él lanzó la voz de auxilio. Amén. Al Dios de la vida. De pronto pensó, como muchos que dicen: ay, Dios mío, que Dios no le iba a escuchar. Pero Dios sí le escuchó. Y se manifestó a él. Y se presentó delante de él. Y él lo vio. ¿Me ha entendido todo esto? ¿Le ha ocurrido a usted lo mismo? De pronto usted ha lanzado palabras al aire, pero no has visto a Dios. Por eso es que no te has convertido, porque no has visto a Dios. ¿Está entendiendo eso? El que lo vio fue un samaritano. Es decir, uno al que usted llama impío. ¿Y por qué usted, que no es impío, no lo ha visto?
porque le hace falta el corazón del samaritano. ¿Cuántos se despiertan? A ver, ¿cuántos le dan gloria al Señor? Vamos a ver a la otra versión para que usted vea cómo termina esta historia. Dice que Jesús le preguntó. Jesús le preguntó al samaritano que se devolvió, ¿cierto? ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿Sí? Es cuando el Espíritu pregunta cada jueves y cada domingo, ¿y hoy Yané por qué no vino? ¿Y por qué Jenny no vino hoy? Porque el Señor nos conoce a todos y por nuestro nombre. Oye, hermano Medi, yo sé que se ha hecho hace ratito que no viene, ¿verdad? Jesús te conoce y pregunta por ti. Y mira la pregunta que te hace: Javi, ¿dónde estabas tú? Dándole gloria a Junior. Eso está bien, porque no había garganta que se oyera en esas 60,000 personas que la dejarían gritando ¡no! ¿Cierto? Pero también hay que glorificar a Dios con gritos de alegría, ¿cierto? Con gritos de alegría hay que glorificar a Dios. Ahora no es para que nos vean gritar, amén, porque ya le dije, no es para autosatisfacción de la mente o del sentimiento del hombre, es para que lo que decimos llegue a Dios. ¿Me ha comprendido? ¿Cuántos lo entienden? Y mira cómo termina esto. Jesús hizo la pregunta y luego, verso 18, expresa con tristeza: no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Eso, el Señor se pregunta con extrañeza, ¿cierto? Oye, pero si yo le hice un milagro a Rosana, no sé cómo es que ella ahora no le da tiempo de venir, no vuelve a glorificar a Dios. ¿Está escuchando esto? ¿Cuántos lo están escuchando? A ver, porque esto es para cada uno, para los 10. Amén. No hubo quien volviera. ¿Dónde están? Solamente uno volvió. Gloria a Dios por ese uno, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero hay de los 9. Mira lo que el Señor dice: levántate. Porque el hombre estaba, ¿cómo estaba el hombre? Postrado rostro en tierra. Levántate. Vete. Tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanos, pero no fueron salvados. ¿Qué es lo que nos salva? Adorar a Dios. Amén. Muchos adoran lo que Dios les dio, y lo que Dios les dio se convierte en su ídolo, ¿cierto? Es que ahora yo trabajo mucho, ¿cierto? Es el ídolo, lo domina, lo controla, ¿cierto? No, es que ahora tengo una novia y entonces me toca, o un novio y entonces, o un esposo, una familia, yo qué sé, un carro, un Uber, ahora estoy manejando Uber, Dios me dio un Uber. ¿Están comprendiendo eso? Ahora le estoy haciendo la competencia a Manny. Ya me dijeron que le está haciendo la competencia a Manny. Ya me dijeron que está haciendo tremendos cupcakes, fondant, y que hace unas bellezas. Ahorita la veremos ahí en, ¿cómo que se llama el canal? Gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, porque es que hay que entender que Dios es lo primero. Lo primero de lo primero. Lo primero. Antes de si me siento triste o estoy alegre. Ay, que hoy me siento triste.
Me siento. Yo. Amén. Dios es lo primero. El samaritano, que no era cristiano, es lo que ahí está diciendo. Tenía más capacidad de adorar a Dios que el propio cristiano. Porque es que el cristiano es religioso. El samaritano se enamoró de Jesús. ¿Has comprendido? ¿Por qué es que no eres salvo? ¿Por qué es que solamente recibes la sanidad? Tienes a tu mamá, sí, pero ¿y lo demás qué? ¿Por qué? Porque no hay fidelidad, no hay gratitud. ¿No hay qué? Gratitud. Y si no hay gratitud, ¿cómo somos? Desagradecidos. Terrible. Jesús no lo cuestiona, simplemente él se pregunta. Simplemente se pregunta. ¿Cierto? Porque no los cuestionó, no los juzgó, no los condenó, no dijo nada. Pero lo que le dijo al otro, dice lo que no dijo. Amén. El samaritano fue salvo. Los judíos y los gentiles, ¿qué les pasó? Recibieron la sanidad, pero no la salvación. Amén. Dele gracias al Señor y pídale al Señor que lo ayude para que usted sea como ese samaritano y venga a darle gracias a Dios por el milagro que Dios ha hecho en su vida. Le ha devuelto la vida, le ha devuelto la salud, le ha devuelto una familia, le ha devuelto un empleo, le ha devuelto sus finanzas, le ha devuelto todo. Un hijo, Dios le ha dado todo. ¿Cómo le paga usted al Señor? Padre, yo te doy gracias en esta